Óscar Eduardo Brenes Hauber, vicario episcopal para la vida consagrada, conocedor de muchas materias, entre ellas la que vamos a tener hoy de la espiritualidad cristiana. Y yo resumiría presentando al Padre así: un enamorado de la vida consagrada en todas sus expresiones. Cierto. Muchas gracias, Patricia. Entonces, con esto Aquí, presento al Padre Óscar. Dios te lo y pague. Le damos la Mucho. bienvenida y bienvenida a todos los que estamos participando, que podamos aprovechar mucho, porque es un privilegio tener al Padre Óscar hoy en estas tres formaciones que vamos a tener. Muchas gracias, Padre, por su participación y esperamos sus conocimientos. Muchas gracias a todas. Entiendo que son mujeres todas, ¿verdad? O hay algún varón. Pero muchas gracias a Sor Mayela por la invitación, a las diversas expresiones de vida consagrada presentes. En realidad es un gusto para mí compartir con ustedes estas 3 tardes de los primeros miércoles de agosto. Veo en los rostros a la hermana Rosel, mi vecina, que nos separa una tapia. Así que es un gusto compartir con todas, y este tema pues es un tema que para mí es muy cercano porque es el área de mi materia en la Universidad Católica. Así que esperemos que sea de riqueza para todos y estamos en un ambiente de confianza. Si en algún momento hay alguna duda o alguna situación que haya que explicar, con mucho gusto estamos para eso. Más que avanzar, lo importante es que se vayan esclareciendo los conceptos y a la vez comencemos diciendo: en septiembre del año 2000, año santo jubilar, San Juan Pablo II, con motivo de la beatificación del entonces Papa Juan XXIII y de Pío IX, el Papa de la Inmaculada, el Papa de la Infalibilidad Pontificia, dijo una cosa muy importante a nivel de historia. Dijo: la historia es el espacio donde la persona, el creyente, hombre o mujer, responde a Dios. El cristiano no huye de la historia. El cristiano construye historia y se santifica en historia. Esto es fundamental. ¿Cuál es el punto de partida? El misterio de la encarnación del Verbo. Juan, capítulo 1: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Desde el momento que el Verbo de Dios, segunda persona de la Trinidad, se encarna en el vientre de María Inmaculada, comienza para los hombres no solamente la plenitud de los tiempos de la que habla San Pablo a los Gálatas, sino que una nueva manera de comprender la historia. Ya no como en la antigüedad. Para eso nos sirve de modelo Israel en la experiencia del Antiguo Testamento, marcado por la esperanza, sino que ahora por la plenitud del encuentro entre la realidad humana que asume el Verbo y el misterio de Dios que se revela a los hombres a través del rostro de Jesús de Nazaret, segunda persona de la Trinidad. Entonces, la historia ya nunca más dejará de ser un espacio salvífico, porque Dios mismo ha intervenido en la historia. Dios mismo se ha hecho compañero de camino nuestro. Vamos a poner 2 ejemplos de la antigüedad, o mejor dicho, del libro del Éxodo, de la experiencia de Israel. La columna de nube que acompaña a Israel por el desierto durante el día y la columna de fuego por la noche. Ya no son necesarias, porque ahora hay una presencia tangible. Por eso ya tampoco es necesario el templo de Jerusalén, la cortina que se rasga el Viernes Santo a la hora de nona. Ya no son necesarias las mediaciones históricas, porque ahora hay un nuevo templo, Jesucristo resucitado, porque ahora hay una nueva realidad salvífica, Jesucristo hombre, con una humanidad que, glorificada por la Pascua, ha ascendido al Padre, y con él la historia se recapitula, una historia de luz. Este tema lo trata muy bien el gran jesuita arqueólogo de la primera parte del siglo XX,
creo que conocido, francés, Teilhard de Chardin. Y hay una obra muy importante suya que se llama El fenómeno humano, que nos puede servir como introducción a esta manera de comprender el misterio histórico y salvífico del que hablamos. Entonces, aquí tenemos ya la dimensión de la historia, pero ahora vamos a hablar de la espiritualidad cristiana. Vamos al segundo concepto. ¿Qué es la espiritualidad cristiana? Bueno, aquí tendríamos mucho por delante que hablar, pero yo quisiera que nos detuviésemos simplemente en una expresión que es del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Eclesia en América, que precisamente sirve de colofón para el tema que estamos tratando. Y dice así el Papa, hablándonos precisamente de esto. Dice, la propuesta de un nuevo estilo de vida no es solo para los pastores, sino más bien para todos los cristianos que viven en América. A todos se les pide que profundicen y asuman la auténtica espiritualidad cristiana. Y aquí viene la definición. En efecto, espiritualidad es un estilo o forma de vivir según las exigencias cristianas, la cual es vida en Cristo y en el Espíritu, que se acepta por la fe, se expresa por el amor y en esperanza es conducida a la vida dentro de la comunidad eclesial. En ese sentido, por espiritualidad, que es la meta a la que conduce la conversión, se entiende, y esto es muy importante, no una parte de la vida, sino la vida toda guiada por el Espíritu Santo. Entre los elementos de espiritualidad que todo cristiano tiene que hacer suyos, sobresale la oración. Y podríamos seguir con la definición que es Eclesia en América numeral 29, pero nos quedamos con esto. No es una parte de la vida, es la totalidad de la vida guiada por el Espíritu Santo. Y sobresalen vida y oración sin dicotomía, unidad que integra alma y cuerpo, historia humana, realidad divina. Por eso convenía que primero nos detuviéramos en el concepto de historia, desde el punto de vista de la fe, para poder Ay, enmarcar se me entonces olvida a la mí. espiritualidad no como algo separado de la historia, sino como algo que nos inserta como testigos del resucitado. Y aquí vale la pena recordar lo que dice muy bien el Señor. Vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. El cristiano está llamado a transformar la historia, a aportar a la historia. No huye de la historia, se compromete. Estáis en el mundo, pero no sois del mundo. No os acomodéis a esta mentalidad, dirá San Pablo a los romanos. Y nosotros vamos gestando historia con nuestro compromiso social, pero un compromiso que brota del evangelio y de los valores del reino, como lo han hecho los santos. Bien, con esta muy breve presentación de los dos conceptos que vamos a manejar a lo largo de estos 3 tardes, vamos a acercarnos entonces a esta primera etapa. Hoy vamos a detenernos en la iglesia primitiva, o sea, los primeros siglos de cristianismo, y luego hablaremos del monacato primitivo. Creo que con ello abarcaremos el espacio de este primer encuentro. Y la semana próxima pasaríamos ya al medioevo y lo que son las órdenes mendicantes y el desarrollo de la experiencia vinculada al desarrollo intelectivo, que es la escolástica, para ver si nos da tiempo de llegar hasta el Concilio de Trento, dado que solo tenemos tres tardes. Y es un tema muy amplio que vamos a tratar de enfocarlo y desarrollarlo de la mejor manera. Nela, si comenzamos con la presentación, te agradecería muchísimo. Padre, ahorita estamos tratando de abrirla porque está en una extensión key y Ajá. no me deja abrirla. Se la pasé a Sor Magdalena para ver si podría realizar el traslado. Ajá. Yo ya la cambié a PPT, pero me da error. Entonces, estoy esperando a ver si la hermana Magdalena puede. No me ha llegado Nela. ¿En WhatsApp me la mandó? Sí, Oscar, si no, mándamela tú para ver. Sí, voy a pasártela.
Voy a pasártela. Soy experto en este detalle. Ya me llegó, creo, la del padre. Voy a ver si la puedo abrir. Mañana sí ya, yo creo que sí, o ¿Te llegó? Sí, solo que no, si no la puedo abrir, me aparece. Bueno, si no la voy hablando, no pasa nada. Ok. Padre, nada más una cosita. Hay algunas hermanas que tienen micrófono abierto. Si todos le ponemos el microfonito en rojo para que no haya interferencia, por favor. Gracias. Muy bien. Si vas a tener, ¿por qué no la abres? Sí, no, no. Bueno, no importa. La voy dando. Bueno, entonces partamos del martirio al monacato oriental primitivo. En primer lugar, ¿cómo es la vida espiritual de los primeros siglos cristianos? Entonces nos encontramos con 8 ejes, vamos a decirlo, temáticos que nos ayudan a comprender desde el momento de la ascensión del Señor y el descenso del Espíritu Santo hasta el año 313 con el emperador Constantino y el edicto de Milán, que aunque no abraza la fe cristiana, como lo sabemos hoy, permite que el cristianismo se vuelva una religión que es parte del imperio y que ya no es perseguida. Vendrán algunas persecuciones luego territoriales, pero que no entorpecerán, como los primeros siglos, la marcha de la iglesia. Pues primer punto, primer punto es la conversión y la santidad. El segundo punto es el martirio. El tercer punto es vida espiritual y vida ordinaria, importantísima, porque los cristianos de los primeros 3 siglos, en medio de la persecución, en medio del rechazo, en medio de las situaciones de, digamos, de cárcel, catacumbas, de vivir bajo la capa de una actitud anónima, logran transmitir la fe con el testimonio. Y esto es fundamental. Los cristianos de los primeros siglos están convencidos de que es fundamental para ellos, en primer lugar, el amor. El amor va a ser el agape, la experiencia de un amor tal de perdón a los enemigos, a los que los denuncian, a los que los llevan a las fosas de los leones, a los que los hacen antorchas vivientes en las noches, en los caminos del imperio, siendo quemados vivos. Esta actitud de morir perdonando, se les confiscan los bienes, se les separan de los seres queridos, van a las cárceles. Esta experiencia de incidir en la vida ordinaria es la que muy bien expresa ya San Pablo cuando dice: vosotros sois antorchas en medio del mundo. Para los primeros cristianos no hay dicotomía entre la fe y la vida. Hay conexión total. Y una conexión que va transformando el entorno social, económico y cultural de la cuenca del Mediterráneo, donde se desarrolla el Imperio Romano, que llega hasta los extremos del mundo conocido. Luego tenemos otro punto, el número 4, que es la oración. El cristianismo primitivo se va a edificar en una escuela de oración permanente. Muy bien lo sintetizan los Hechos de los Apóstoles cuando dice perseveraban en la oración. Perseveran en la fracción del pan
que es la celebración litúrgica que va evolucionando, ¿sí? Y perseveran en la oración personal en torno a la escritura, releyendo la escritura desde el fenómeno Jesucristo. Digo fenómeno en el sentido de que la historia tiene un antes y un después. Entonces, claro, ahora estos hombres y mujeres que se hacen creyentes, discípulos, que asumen el nombre cristiano, entran con fuerza porque tienen la fuerza interior del espíritu, parresía, y esto lo adquieren en la escuela de la oración. Otro elemento importante es aspectos generales. ¿Cuáles son estos aspectos generales? Quinto punto. Estos aspectos generales son, en primer lugar, la coherencia de vida. Convencen con una conducta moral intachable. No hay dobles. El que es cristiano tiene una sola cara. Y los cristianos de los primeros siglos se van a caracterizar precisamente por el ejercicio de las virtudes cristianas en las experiencias de valores humanos: honradez, trabajo, responsabilidad, libertad, coherencia, ahorro, ética, etc. En sexto lugar, aparecen tardíamente, digo, no en los 2 primeros siglos, sino ya finales del tercero e inicios del cuarto, aparecen los ascetas y las vírgenes. De ello hablaremos más adelante, porque en esos ascetas encontraremos a los padres del desierto, que son los primeros grandes maestros espirituales que van a codificar su enseñanza en los famosos apotegmas. Apotegmas son frases que sintetizan precisamente el camino del evangelio, apropiándose de palabras bíblicas. Los padres enseñan a los discípulos, y las madres, porque también existen las madres del desierto, con una catequesis de vida que conduce a la perfección. Y por último, en el punto 7, para acabar en el 8, están los cristianos que empiezan a escribir, que son los que nos heredan, como San Justino, filósofo y mártir, patrono de los liturgistas. Nos heredan cómo se celebraba la fe en los primeros siglos. Y tenemos a la mujer destacada, la Virgen Egeria, que era una dama de clase alta que viajaba, tenía facilidades económicas para viajar por el imperio y descubrir con asombro muchas veces cómo se celebraba la fe, y debido a sus escritos, porque sabía escribir muy bien, es como tenemos la descripción, por ejemplo, de la Semana Santa en Jerusalén. Cómo se vivía ya en el siglo IV la fe en torno al misterio de la Pascua, la procesión de Ramos, que ya existía, y otras celebraciones como la Pasión del Señor en el Santo Sepulcro, que ella recoge y que nos han servido muchísimo para poder elaborar la vida creyente, litúrgica y orante de los primeros cristianos. Y esto nos lleva al último punto, el punto octavo. A partir del edicto de Milán del 313, los primeros 3 siglos nos sirven para compilar los elementos fundantes de cómo se vive, cómo se maneja, cómo se asume el ser cristiano. Y volvemos al dato evangélico. El dato evangélico, sobre todo de San Juan, cuando nos describe la expresión de Jesús al ver venir hacia él, hacia Natanael. Y ahí a un israelita de verdad. Los primeros 3 siglos se condensan en una fe pura, no exenta de la herejía, porque lo sabemos, no exenta de problemas internos de doctrina, pero tenemos profundos escritos como la Didache, los escritos del Nuevo Testamento. Didache es un catecismo que es fabuloso, que sintetiza la vida y experiencia de los primeros cristianos. Y tenemos luego los escritos de los padres apostólicos, los que entrelazan su vida con los apóstoles, sobre todo con San Juan, los discípulos de San Juan,
Y ahí entran los primeros padres, luego vendrán los padres apologetas, llegaremos a los padres del desierto y veremos cómo después desembocamos en los padres que ya se denominarán doctores de la iglesia, que serán a partir ya del siglo VI. Bien, entonces tenemos estos puntos que nos sirven para detenernos ahora en la reflexión. Primer punto, el martirio. El martirio se concibe, en primer lugar, como la prueba de mayor autenticidad del bautizado. Para los primeros 3 siglos, la santidad se mide o se destaca o se encuentra o la pueden medir en el testimonio de los mártires. Es más, podemos decir que para los cristianos de estos 3 primeros siglos, santidad es sinónimo de martirio. Y esto nos lleva a descubrir el afán que tienen. Nosotros podríamos hablar de coherencia, pero el afán en realidad es la santidad. La meta de la santidad. La santidad entendida como lo que agrada a Dios, como llevar a cabo la voluntad de Dios. La santidad entendida como aquello que hace al cristiano auténtico. Según la consigna de San Pablo, ya comáis, ya bebáis, todo lo que hagáis, hacedlo a la gloria de Dios. Y entonces aparece una novedad en el cristianismo, que es el culto a los mártires. Entonces se resguardan en las catacumbas los sepulcros de los mártires. Tenemos allí a Santa Cecilia, tenemos a Santa Inés en Roma, tenemos a Santa Águeda. Y así en diversos sitios del imperio se encuentran los lugares del martirio y los cuerpos de los mártires, a donde se peregrina, a donde se va a hacer oración. Que hasta ahora, después de la caída de Jerusalén en el año 70 y de la destrucción del templo de Jerusalén, pues los sitios de oración y de celebración eran las casas y más tarde las catacumbas debido a las persecuciones. Y ahora aparecen estos centros de irradiación, por supuesto todavía vinculados al anonimato y al silencio, al sigilo, por la persecución romana contra la fe cristiana. Pero también aparece un elemento muy importante, que es el valor de la cruz y la dimensión no masoquista, sino salvífica del sufrimiento, que lo explicará siglos después muy bien San Juan Pablo II en la Carta Apostólica Salvifici Doloris, el misterio del dolor elevado por la fe con dimensión sobrenatural al plano de la gracia. Los primeros cristianos descubren en la cárcel, en la persecución, en el destierro, ese sentido profundo de lo que dice muy bien San Pablo: sufro en mí lo que falta a la pasión de Jesucristo. Y por eso hay un último elemento dentro del martirio, que los mártires no solamente pertenecen a una clase social. Los mártires cristianos vienen de todos los estratos sociales del imperio. Vienen damas de la corte, vienen señoritas de la alta sociedad, como vienen también niños, jóvenes, como Pancracio. Vienen hombres, vienen mujeres, empleados, a veces esclavos, de todo tipo. El cristianismo primitivo empieza a descubrir cómo ser cristiano en cualquier momento de la vida, de la existencia, se permea de tal manera la vida que se es capaz de transmitir y de ofrecer paradigmas de fe auténtica. Y ahí tenemos a San Tarcisio, patrono de los monaguillos. Hemos hablado antes de San Pancracio, joven romano, pero tenemos a esta niña de 12 años que todos conocemos, Santa Inés. Tenemos a Santa Cecilia. Tenemos a Santa Águeda en Catania. Y así, la vida de la iglesia que se va expandiendo nos hace recordar la famosa frase: la sangre de los cristianos
es semilla de nuevos cristianos. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Este testimonio arraiga, choca contra una sociedad marcada por el poder, el desenfreno en todo ámbito. Estamos en un momento de decadencia del Imperio Romano y el cristianismo emerge con unas características que le dan pureza, o sea, no pureza en el plano, digamos, de la castidad, no pureza en el ámbito físico, sino la palabra sería pureza de autenticidad, la frescura del evangelio. Los primeros cristianos irradian vehemencia, pasión, convicción, y esto es muy importante, convicción. Y los mártires califican con la convicción. Y allí tenemos a San Policarpo de Esmirna. Allí tenemos a los grandes pastores. Ahí tenemos el texto de Pastor de Hermas, que nos van describiendo cómo se va desarrollando la experiencia cristiana. Palabra clave. Es verdad que surgen, y dije antes, la Didache, ahora Pastor de Hermas, textos, es verdad, junto con la Escritura, el Nuevo Testamento. Pero el cristianismo siempre tuvo conciencia de que era experiencia. Capítulo 1 de la primera carta de San Juan. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, os lo transmitimos, para que vuestra alegría llegue a plenitud. Y por eso los primeros siglos no encajonan la doctrina. Se necesita elaborar la doctrina, pero viene después de la experiencia. La experiencia es lo que va a contagiar vida, lo que va a traer. Muy bien lo dijo Benedicto XVI, se es cristiano no por proselitismo, sino por atracción. Y yo creo que eso define muy bien estos primeros siglos. Era tal la fuerza, antes dijimos convicción, de los primeros cristianos que atraen. Y en poco tiempo el cristianismo se va difundiendo como una ola expansiva, precisamente a través de toda la estructura del Imperio Romano, tanto en Oriente como en Occidente. Proseguimos. La espiritualidad martirial, o sea, este estilo de vida que brota del martirio, nos lleva a recordar lo que dice muy bien Orígenes, el gran autor de la antigüedad cristiana, que comentando el Evangelio de San Juan, siglo III, dice: el nombre de mártir, la comunidad de los hermanos, admirados de la fuerza de ánimo de aquellos que lucharon por la verdad y por la virtud hasta la muerte, lucharon por la verdad y por la virtud hasta la muerte, tiene la costumbre de reservarlo, el nombre de mártir, a cuantos han dado testimonio del misterio de la verdadera religión con la efusión de su propia sangre. Y tenemos entonces fuentes de esta espiritualidad que nos hereda la antigüedad cristiana, los procesos o actas de los tribunales paganos, las pasiones o martirios donde se narra la muerte y el proceso anterior a la muerte de los mártires, luego las leyendas de los mártires, las 7 cartas de San Ignacio de Antioquía, la literatura específica sobre el martirio, tratados sobre el martirio, documentos de la antigüedad cristiana como la vida de San Cipriano de Cartago y los sermones de los mártires. Entre ellos destacan San Ambrosio de Milán y San Agustín de Hipona. ¿Qué será entonces el martirio? La imitación de Cristo, experiencia suprema del seguimiento de Jesucristo. El mártir asume y prolonga el único martirio de Jesús. Hay una similitud entre la pasión de Jesús y la pasión del mártir. Y la mejor, digamos, referencia es la de la muerte de San Esteban protomártir. Si ustedes toman la muerte de San Esteban protomártir, que está en los Hechos de los Apóstoles, y toman la pasión de Jesucristo, hay una vinculación. Es inocente. Le condenan injustamente. Le acusan porque les han pagado, sabiendo que lo que dicen es mentira. Y por ello le condenan a la muerte. Le condenan las autoridades religiosas, no las civiles. Le sacan fuera de la ciudad.
y mueren perdonando. Estos 7 puntos vinculan la pasión de un mártir con la pasión de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la presencia especial de Jesucristo, de la que goza el mártir en el tormento, le va configurando, le ofrece de manera plena esta similitud con el Maestro. Muy bien lo dirá San Pablo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. El mártir cristiano es un Cristo, porque su vida prolonga el único martirio de Jesucristo el Viernes Santo. Y por eso la resistencia del mártir frente a los dioses paganos, frente a la idolatría, le hace entrar en la batalla de la fe. Pasamos ahora a los ascetas y vírgenes cristianos. Bueno, en primer lugar, hay una unidad y a la vez rica diversidad en las vocaciones, donde nos importa detenernos más aún en el tema de la virginidad cristiana. Veremos ahora lo del ascetismo cristiano. La forma o la expresión más antigua de vida consagrada en el Nuevo Testamento y por lo tanto en el alba de los 2000 años de historia de la Iglesia, la encontramos en la virginidad cristiana. Las vírgenes cristianas son la aurora de lo que hoy es la vida consagrada en sus múltiples rostros y acentos. Se trata de una forma de vida del todo eclesial, reconocida como tal y guiada por la Iglesia con mucha atención. La Iglesia la valora, la Iglesia la prueba, la Iglesia la acompaña. La podemos documentar ya en el mismo Nuevo Testamento, en las comunidades apostólicas, y todo parece indicar que bien pronto formó un grupo diferenciado en la comunidad primitiva. Y vean qué interesante, porque hacen referencia explícita a las vírgenes en Adidaje, en los escritos de San Ignacio de Antioquía, de San Clemente Romano y en Pastor de Hermas. Para los apologistas cristianos del siglo II, la virginidad cristiana es una prueba, después del martirio, del alto nivel moral del cristianismo. Y esto dicho por los paganos. Después del mártir, el prototipo, lo que encarna, prolonga y hace patente a Jesucristo, es la virginidad cristiana. Porque la antigüedad romana conoce las vestales, cuyo templo todavía se puede apreciar en Roma, cerca de la Boca de la Verità, en lo que es la zona del Coliseo. Pero las vestales, más que vírgenes, su virginidad era una virginidad asociada al culto por el imperio, por Roma eterna, pero de índole moral sexual. Entonces se comunicaban con Dios también a través del éxtasis y de la relación sexual llevada a culmen. Entonces, cuando aparece la virginidad cristiana, que no tiene relación con lo sexual, que no está vinculada a nada marital, sino que es una opción en libertad, responsabilidad, totalidad, que se expresa en alegría, que no se vive de manera mediocre o tibia, sino en totalidad, esto desconcierta. Mujeres que son libres frente al dominio machista, mujeres que deciden vivir entregadas a Jesucristo del todo y para siempre, sin hijos, sin heredad concreta, digamos, de vinculación a herencias, sino viviendo el pan de cada día. Esto desconcierta y por eso se les cataloga ya a las vírgenes, por los autores paganos del siglo II, las grandes y elocuentes testigos del radicalismo evangélico de la iglesia primitiva. Pasamos ahora a los inicios del monaquismo y la doctrina espiritual de los padres de la iglesia. Dijimos que estaban los padres apostólicos, hablamos de los padres apologistas o apologetas, que son los que defienden la fe a través de sus escritos de manera particular. Los padres de la iglesia, cuando ya no hay martirio, y aparecen los padres del desierto luego del edicto de Milán del 303.
El mundo de los padres hoy puede abordarse desde 3 ciencias: la patrología, vida, obras, doctrina; la patrística, que es la dimensión teológica, el estudio teológico de los padres; y la literatura cristiana antigua, aspectos estilísticos y filológicos. Las 2 primeras, patrología y patrística, son ciencias teológicas, y la tercera de carácter literario. En los padres de la iglesia no hay otra espiritualidad que aquella contenida en la palabra de Dios. Esto es fundamental. Los padres de la iglesia no hablan de sí mismos. La tarea que tienen es catequizar desde la palabra de Dios. Vamos a usar una expresión muy nuestra, muy cercana a nosotros: desmenuzan la palabra de Dios. Y al desmenuzarla la enriquecen, porque la hacen asequible a la comunidad cristiana. Pensemos que no todos en la comunidad cristiana saben leer y escribir. Pensemos que no todos en la comunidad cristiana tienen capacidad de adquirir, digamos, textos precisamente o por el costo o porque, como hemos dicho antes, no saben leer. Y los padres, es verdad que escriben, pero los padres catequizan los sermones. Las catequesis mistagógicas, por ejemplo, de los grandes pastores de Jerusalén, famosas en el tiempo de la Pascua. Allí tenemos a San Sofronio de Jerusalén. Ahí tenemos a San Juan Crisóstomo en Constantinopla, a San Atanasio en Alejandría, a San Ambrosio en Milán, a San Agustín en Hipona, a San Jerónimo en Belén, que se dedican a escrutar la palabra. Estos padres, ahora denominados de la iglesia, son como las columnas que vienen a sostener todo el depósito de la fe confiado a los apóstoles. Y volvemos a la palabra: desmenuzan, escrutan, comparten, catequizan. Es una palabra de Dios, la suya, escuchada, meditada, vivida, expuesta por la iglesia y en la iglesia. Es pues a todo el hombre entero al que ellos buscan para hacerlo imagen de Dios, icono de la gloria divina dentro de la iglesia. Ahora, ¿qué nos aportan a nosotros los padres dentro de la espiritualidad cristiana? En primer lugar, son testigos privilegiados de la tradición, los más cercanos a la fuente de donde ésta ha comenzado. Son los hombres de la palabra en el sentido de que tienen un gran amor a la Sagrada Escritura y desde ella elaboran todo su aporte teológico, doctrinal y mistagógico. Tienen conciencia de la originalidad cristiana, la cual tiene un modo propio de ver al hombre, la historia, el cosmos, y posee toda una hermenéutica de la realidad. Han sido maestros y promotores del progreso dogmático en 3 aspectos de la fe: la Trinidad, la Cristología y la antropología. Son hombres que tienen un profundo sentido del misterio y que han tenido experiencia de lo divino. Y hay un aspecto muy importante, queridas hermanas: son pastores. Son pastores. No hacen teoría de la fe. No hacen una teología de escritorio. Pensemos que estamos hablando del final de las persecuciones y el inicio de la paz constantiniana. Tienen contacto con el pueblo. Vamos a poner un ejemplo muy cercano a nosotros, en el tiempo y en el espacio: San Óscar Arnulfo Romero y Galdames, arzobispo metropolitano de San Salvador y mártir. Bueno, es una buena comparación con los padres de la iglesia, pastores de almas y testigos de la fe. Elaboran un proceso desde la palabra proclamada, celebrada, testificada y compartida. Testimonio. Atraen. Por eso los padres son auténticos. O sea, en los padres no hay doblez. Para ser catalogado padre en la antigüedad cristiana se requería la coherencia en sus diversos acentos, como un mosaico de virtudes y de valores. Y precisamente ellos van a estar inmersos en las realidades de la iglesia local. Esto es muy interesante.
Ya vendrán los anacoretas, los ascetas y los padres del desierto. Pero en las urbes, en los centros poblacionales, es donde están los padres de la iglesia. Allí con el pueblo, allí gestando comunión, iglesia, haciendo comunidad cristiana, orientando, discerniendo, iluminando, buscando la verdad. Por eso el patrimonio de los padres para nosotros es muy importante, porque no es teoría de la fe, es experiencia de fe hecha doctrina vivencial que nace de la experiencia y va a la experiencia de vida de los que la comparten. Pasamos ahora, dijimos que nos íbamos a detener, y es parte de nuestro intento, en la espiritualidad de los padres del desierto. Famosos catequistas, aquí de vida espiritual. Los padres de la iglesia enfocados en la acción pastoral, iluminando el quehacer de la iglesia en el área, digamos, poblacional. Y los padres del desierto, los maestros de vida espiritual. ¿De dónde brotan los padres del desierto? Bueno, a partir del 313, al apoyar al cristianismo, el emperador Constantino, a raíz de la influencia de su madre, la emperatriz Santa Elena, pues era la moda ser cristiano, dado que el emperador ahora, aunque no lo era, lo permitía y aprobaba después de la batalla famosa, la batalla del Ponte Milvio. Bien, entonces, ahora las masas se hacen cristianas y empieza, como todo lo masivo, a perderse el gusto de lo que hemos venido hablando. Autenticidad, coherencia, la pureza de la fe se empieza a ensombrecer. Porque ahora, por supuesto, empieza a surgir con la masa la mediocridad. Hombre, ya no hay que tomarse las cosas tan en serio porque ya no nos persiguen. Ahora todo es, digamos, a favor nuestro. El emperador nos protege, ya no hay que huir de las catacumbas, ya no merece la pena esconderse porque ahora el mismo emperador le ha regalado el palacio suyo en Roma, Palacio de Letrán, al Papa San Silvestre II, y ahora todo es público y todo respetado y a la vez admirado. Hagámonos cristianos. Entonces hay un grupo que el Señor va suscitando en Egipto, en Atebaida, que lo hace surgir en el entorno de Belén, que lo hace surgir en Turquía, lo que hoy es Turquía, en los alrededores de Constantinopla. Grupos de hombres y de mujeres que dejan todo, se marchan al desierto. No estamos pensando en el desierto clásico de las películas. Podemos hablar del yermo, o podemos hablar de la soledad, dígase montañas, dígase bosques. O sea, se retiran. Tal vez la palabra que califica más a los padres del desierto es se retiran. Y de allí viene aquella expresión muy bien lograda para el momento histórico y luego malograda posteriormente, fuga mundi. Ellos huyen del mundo, pero no como se entiende hoy. No infravaloran al mundo, no condenan al mundo. Y muy bien lo dice el Papa Francisco. De lo que huyen y lo que condenan no es del mundo, es la mundanidad. Y por eso se retiran. Y empieza una experiencia que será fundamental para la vida consagrada. Porque las vírgenes han quedado en las ciudades, porque los presbíteros han quedado en las ciudades, los diáconos y los obispos, padres de la iglesia, pero ahora empieza en estos sitios y en otros muchos del oriente cristiano a surgir lo que más tarde desembocará, y lo veremos nosotros esta tarde, el movimiento del monacato. Tiene como fundamento precisamente la espiritualidad de los padres del desierto. ¿Cuál es el punto de los padres del desierto?
Oseas 2:14. Te llevaré al desierto y allí te hablaré al corazón, para que vuelvas a enamorarte de mí. Por eso, ¿cómo podríamos definir a los padres del desierto y a las madres del desierto, que también las hubo? Fueron hombres y mujeres que se fueron al desierto buscando volver a vivir la radicalidad que significaba vivir como cristiano, dado que ahora el ambiente es permisivo en las grandes urbes. Son aquellos hombres y mujeres que, dejando su vida en las ciudades y los pueblos, lo abandonaron todo por seguir a Jesucristo y se retiran a la soledad del desierto, de la montaña o del bosque. Algunos de ellos escribieron las primeras reglas monásticas, como San Pacomio Abad. Los grandes representantes masculinos de esta espiritualidad son San Pablo el Ermitaño, San Antonio Abad, San Pacomio Abad, San Hilarión de Gaza, San Jerónimo, San Rufino de Aquilea, San Juan Casiano, San Sabas y San Teodosio el Grande. Hemos citado los más, digamos, destacados, pero hay muchos más. Vamos a quedarnos ahora como un punto de referencia con uno de los apotegmas de los padres del desierto. Dice, el abad Jacob dijo a sus discípulos, así como una lámpara ilumina una habitación oscura, así el temor de Dios, cuando irrumpe en el corazón del hombre, le ilumina y le enseña todas las virtudes y mandamientos divinos. Y dice el abad Agatón, que durante 3 años había vivido metido en una piedra, con una piedra en la boca, y que le preguntan, ¿para qué lo hace, padre? Para conseguir guardar silencio. Estas pequeñas frases es lo que llamamos apotegmas o reflexiones cortas, estilo jaculatorias, que ayudan al discípulo del monje o de la monja en el desierto, del padre o de la madre del desierto, a introducirse en los grandes valores de la soledad, la oración, la penitencia, el sacrificio, el trabajo manual, la lucha contra las tentaciones, etc. Pero también decíamos que han habido representantes femeninas, las madres del desierto. Y tenemos a Santa Marcela de Roma, nada menos que dirigida espiritual de San Jerónimo, doctor de la iglesia. A Santa Paula de Roma, dirigida del mismo San Jerónimo, y a su hija, Santa Eustoquia. Estas dos, Paula y su hija Eustoquia, mujeres adineradas romanas, se marcharán siguiendo a su maestro a Belén y con sus bienes levantarán un monasterio femenino en los alrededores de Belén para poder llevar vida que será cimiento de lo que será el movimiento femenino monástico en Oriente. Está también Santa Melania la Mayor, Santa Melania la Joven y Santa Sinclética, que en el mundo oriental es sumamente famosa, que muere alrededor del año 400. Los géneros que utilizan tanto los padres como las madres del desierto son los apotegmas o sentencias que recogen, vamos a decirlo así, un proceso de lo particular a lo colectivo, del oral a lo escrito, y que más tarde se organizan en colecciones. Así como cité un apotegma dos apotegmas de 2 padres del desierto, citemos uno de Santa Sinclética. Es profundo. Es muy sencillo, pero es muy profundo. Y dice, es tan imposible salvarse sin humildad como construir un barco sin clavos. Esto es sorprendente. Sorprendente por la profundidad y la sencillez. Es tan imposible salvarse sin humildad como construir un barco sin clavos. Y quisiera yo concluir esta primera parte del cristianismo primitivo
con una frase del Papa Emérito Benedicto XVI que dice: la síntesis entre catolicidad y unidad es una sinfonía, pero no es uniformidad. Lo dijeron los padres de la iglesia. Babilonia era uniformidad y la técnica crea uniformidad. La fe, como se ve en Pentecostés, en donde los apóstoles hablan todos los idiomas, es una sinfonía que provoca pluralidad en la unidad. Y es lo que califica a la iglesia, riqueza de carismas unidos al servicio del evangelio. Bueno, queridas hermanas, hemos llegado al final de esta primera parte sobre el cristianismo primitivo. ¿Dudas, preguntas, algo que no esté claro? Con todo gusto, estamos a su disposición. Y pasaríamos luego al segundo aspecto, que es el monacato primitivo. Lamentablemente se dan cuenta que no podemos detenernos mucho, ¿verdad? Sería ideal detenernos más, pero para aprovechar las 3 tardes, pues tenemos que ir de manera como sintética. ¿Hay alguna pregunta o algo que quieran decir? Con todo gusto, si está en mi alcance, compartimos la respuesta. Bueno, ustedes son fabulosas todas porque son ideales, no hacen preguntas. Entonces son fabulosas porque uno puede seguir adelante con ánimo. Como dice San Lucas, duc in altum, rema mar adentro. Voy muy deprisa. No, padre, va bien. Está bien. muy clara la explicación que nos está dando, todo el desarrollo histórico. Yo creo que por Bueno. eso no hay preguntas. ¿Está claro o claramente confuso? Pueden No. ser 2 cosas parecidas. Claro, claro, no confuso. Bueno, en Padre algún Oscar, sí, tal vez de eso que dijiste de los padres del desierto, ¿eso sí. surgió en el corazón individual de algunas personas o es una propuesta que se hizo, digamos, a nivel de la misma comunidad cristiana? No. Esto surge del espíritu. Y surge del espíritu en diversos puntos geográficos a la vez que van fraguando, como dijimos, lo que será más tarde y lo que vamos a ver ahora, el movimiento monástico. O sea, se cansan de un cristianismo decadente, se cansan de un cristianismo mediocre, donde ya no es importante, por ejemplo, la lucha. Ya se cansaron de vivir con unos hombres y mujeres que son cristianos de nombre. Entonces buscan radicalismo, buscan autenticidad, y por eso son hombres y mujeres que se marchan. Comienza uno, le sigue otro, y cuando nos damos cuenta hay grupo. Por eso se pasa de lo anacorético, que es la parte, digamos, ahora lo vamos a ver, la parte de que yo me voy a vivir, a cuando se empiezan a reunir y empiezan a gestar vida cenobítica, que es el caso ya de la regla de San Basilio. San Basilio Magno escribe una regla para los monjes que ya empiezan a vivir en comunidad, porque estaban los anacoretas, los solitarios. Para ellos escribió una regla San Pacomio. San Pacomio escribe para los que viven en soledad y echa la base de los que viven en comunidad. Y será San Basilio Magno el que le dará forma a lo que ya no es eremítico, sino cenobítico, los que viven en el cenobio. Y recordemos que el padre del monacato, lo veremos ahora, es San Antonio Abad. ¿Verdad? Leemos todos los 17 de enero su historia, tan bonita, ¿verdad? Entra, escucha la palabra de Dios, se interpela y va dejando.
Entra por segunda vez, vuelve a escuchar, va a dejar. 3 veces hace lo mismo hasta que no le queda nada para irse a trabajar por el Señor, a entregarse por el Señor. Entonces, respondo a Sor Mayela. No es una invitación de la iglesia jerárquica. Es una moción del espíritu en el corazón de los cristianos, hombres y mujeres, de una mayor radicalidad, autenticidad. Volver sin el martirio a la experiencia primitiva de la comunidad cristiana. Pero esta experiencia que va haciendo a través del tiempo es un poco repetitiva en la iglesia. Sí, claro. Sí, ya lo veremos. Se ha Ya hecho un lo poco veremos. repetitiva, sobre todo para la vida consagrada, que es donde han ido surgiendo las renovaciones, ¿verdad? Y las Por cuestionantes supuesto. a la iglesia. Ya Ujú. veremos cómo en el medioevo las órdenes mendicantes Ujú. intentan revivir con mayor radicalismo de pobreza y vida comunitaria lo que habían vivido los cristianos del Nuevo Testamento, un solo corazón y una sola alma. Y veremos cómo después del Concilio de Trento viene la reforma de las órdenes para volver a un espíritu evangélico de mayor autenticidad. Dígase San Pedro de Alcántara con los alcantarinos, dígase Santa Teresa de Jesús con las carmelitas descalzas, y así, ¿verdad? Y luego vendrán en el Renacimiento los institutos para un mayor servicio apostólico, que también veremos. Sí, la iglesia es aquel axioma del Concilio de Trento, Ecclesia sempre reformanda. La iglesia siempre está en reforma. La iglesia no es estática. San Vicente de Lérins dice que el dogma cristiano siempre está en camino. O sea, siempre se está haciendo. Y eso nos dice que esto nos mueve el espíritu, que esto es obra del espíritu y que el espíritu va tocando los corazones y va gestando vida en diversos momentos de la historia humana. Muy bien. Entonces, proseguimos. ¿O quieren que descansemos un ratito? Porque está muy... Si quieren que dejemos un ratito, por mí podemos dejar. ¿O como prefieren? Seguimos. Son las 3:09. Bueno, si acabamos antes, pues dejamos y ya está. ¿Les Deja el parece? recreo para el final. Muy bien. Muy bien. Entonces, nos detenemos ahora en una inducción al movimiento y a la espiritualidad monástica. En primer lugar, comencemos diciendo que los monjes no pretendían realizar nada absolutamente que no estuviera en la línea del más puro cristianismo. Esto es fundamental. Y acabo de responderle a Sor Magdalena en la misma línea. O sea, aquí la intención es ser cristianos. Vivir el cristianismo sin ambigüedad, sin doblez. En realidad, los monjes y las monjas solamente aspiraban a ser cristianos verdaderos. Los verdaderos monjes, conscientes de la llamada bautismal a la santidad, habían adoptado su peculiar modo de vida con el solo fin de responder mejor a la voluntad del Padre, de alcanzar la perfección, o sea, la santidad cristiana, mediante la observancia de los dos grandes preceptos que encierran todos los demás: amor a Dios y amor al prójimo. Vean qué interesante. Ellos entran en esta experiencia o favorecen que el espíritu los introduzca en esta experiencia solo para ser cristianos. Y vivir los dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Luego nos cargamos de las reglas. Luego nos llenamos todos de un aparato que tendría que sustentar a ambos preceptos, pero que muchas veces no ha resultado. Y por eso vienen las reformas. Cuando se pierde el espíritu inicial de los fundadores. ¿Por qué? Porque resulta que en este momento, que es la aurora del monacato, todo es fresco. Entonces, todo es entretejer las bases del movimiento monástico.
Más tarde vendrán las reglas. Posteriormente, siglos después, constituciones. Hasta que lleguemos al Concilio Vaticano II en Perfecte Caritatis, que diga, ojo, lo primero es el Evangelio. Segundo, la experiencia carismática de los fundadores. Tercero, todo lo que es el patrimonio espiritual de los institutos. Ahora sí, con esos tres elementos, elaboren la legislación. Pero con el paso del tiempo, y volvemos atrás, no era tan importante la legislación. Porque había novedad de vida. De allí que no siempre los monjes tenían reglas. Las reglas van a nacer de la vida, de lo que ya viven. No es que, por ejemplo, San Pacomio tiene una regla que él escribió y le dice a un grupo de hombres, vívanla. No, todo lo contrario. Se van a vivir, empiezan a vivir y sobre la marcha de su vida nacerá la regla. Pero la regla es el segundo paso. Lo primero es estar abiertos al espíritu y dejarse llevar del espíritu. El monje no es más que un cristiano, la monja no es más que una cristiana, y más precisamente un laico piadoso, porque no hay clérigos, hay laicos. El monacato es de laicos, o sea, surge de laicos. Más tarde y bastante tarde vendrán los clérigos en el monacato. Entonces, ¿qué es lo que quieren ellos? Adoptar los medios más radicales para que su cristianismo sea integral. En definitiva, la vocación del monje o la monja no es otra cosa que la de ser buenos y auténticos cristianos. Vámonos ahora al monaquismo en Oriente, su origen. Padre, Sí. ya pude abrir la presentación. Si ¿Ah, sí? gusta. Sí, esta segunda. Entonces, si gusta, se la proyecto. Perfecto, 100 Muy bien. puntos. Ok, Porque así es mejor para todas las hermanas. perfecto. Entonces, ya voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Nela, ahorita póngala en presentación. Correcto. Ya voy en ese. Ajá, ya. Listo. Perfecto. Ahora pasa a la otra imagen. Pásala hasta que aparezca ahí, San Jerónimo. Muy bien. Muy bien. Entonces aquí tenemos la expresión de dónde nacerá lo de contemplación, que califica al monaquismo. Contemptus seculi. Está basada la experiencia monástica en la contemplación del siglo, que en otras palabras lo decía la primera lectura del domingo pasado del Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. La contemplación de lo que se acaba. Que los cartujos lo resumieron, hermano, morir tenemos. Por eso las primeras noticias que tenemos de esta forma de vida nos la proporciona San Atanasio, más tarde San Jerónimo, con sus escritos. Y es precisamente en el siglo III en Egipto cuando surge el anacoretismo, que viene de anacreín en griego, que quiere decir subir. Subir quiere decir, en el caso de los monjes egipcios, pasar del valle del Nilo al desierto. Pasamos, Nela. Los orígenes monásticos en Oriente están ligados a los inicios del siglo IV, cuando se desarrolla ya en la libertad constantiniana el movimiento monástico, y tiene como principales maestros a Evagrio Póntico y a Juan Casiano. El primero adopta para los monjes la doctrina espiritual de los grandes maestros alejantinos, San Clemente y Orígenes. Es importante destacar que los dos, Evagrio Póntico y Juan Casiano, se volverán maestros espirituales hasta hoy. Y sus escritos siguen teniendo una, digamos, amplia difusión
en el oriente y en el occidente cristiano. Ambos serán maestros, vamos a ver, a través de los siglos. Y todavía sus libros no solamente se consiguen, sino que se leen. Y no solo no solamente en la vida monástica, sino también en la vida cristiana y en las diversas acepciones de los servicios, ministerios y carismas en la iglesia. Se atribuyeron a San Macario, uno de los padres del monacato egipcio, los textos, en su mayoría, del movimiento monástico, porque fue un griego culto que vivió con su comunidad monástica en la parte superior del Éufrates, lo que antiguamente era Babilonia y hoy Siria. Escribió cartas, homilías y dichos, logía. Los escritos de San Juan Casiano, que es el tercer gran escritor del siglo IV, que nace cerca del año 360, ya estamos en la paz constantiniana, y muere después del 432. Y vamos ahora entonces a Egipto, entre los siglos III y IV, con San Pablo y San Antonio Abad, considerados los primeros monjes cristianos, dando lugar a las comunidades de solitarios en lo que es la Tebaida, o el desierto en torno a Tebas, antigua capital de Egipto. Proseguimos. ¿Qué es el anacoretismo? Bueno, anacoreta, porque tal vez lo resumimos, es aquel hombre o aquella mujer que ya en la segunda mitad del siglo III se marcha a vivir en soledad, de manera solitaria, junto a las faldas de las montañas, en cuevas, en grutas, junto a los bosques o en ellos, o junto a los ríos. Viven allí en soledad, con una salvedad, que aunque ellos no lo pretenden, pronto en torno a ellos empieza a surgir una escuela de discípulos que acuden para ser, digamos, introducidos en la experiencia cristiana fuerte, seria, profunda de la vida espiritual. Se vuelven maestros. De ahí que comienza la expresión Abba, como lo propone San Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Abba, Padre. Y ahí viene Abad de los benedictinos y abadesa, madre, en las benedictinas, que serán las fuentes del monaquismo en Occidente. El abad es aquel hombre que introduce con su vida, más que con sus palabras, en la vida del discípulo que intenta asumir el estilo anacoreta. Más tarde surgirán las colonias de solitarios. No estamos hablando del movimiento cenobítico, sino que en una extensión, en un, digamos, mismo sitio, pero separados con distancia, empiezan a vivir anacoretas. Los discípulos no se marchan. Acabados 3 o 4 años de formación, los discípulos se quedan junto al maestro, al abá, y hacen sus pequeñas cuevas o grutas o pequeñas celdas en el entorno de la vida y vivencia del abá. Y así aparecen las comunidades de solitarios que más tarde serán la base, pasamos Nela, más tarde serán las bases de la vida cenobítica, la vida de comunidad. Y nos vamos ahora al movimiento en Occidente, en Europa. El origen del monacato. Algunos cristianos se retiraban para llevar una vida de completa soledad y pobreza. Dos tipos, ya los hemos citado antes, anacoretas o cenobitas. En Occidente, que esto es lo que nos interesa destacar, el monacato fue introducido por San Benito de Nurcia, siglo VI. Hombre de letras, culto, sabe leer y escribir, conocedor de la historia, y se retira a Monte Cassino, en Italia.
Allí redactará su famosa regla, que será la base de las reglas posteriores, que se resume en hora et labora, y que servirá también para que muy pronto se expanda por toda Europa cristiana el movimiento benedictino. ¿Ya existían monasterios antes de San Benito? Sí, en Occidente. Pero estos monasterios terminarán abrazando la regla benedictina por el orden, la organización interna que va a dar la regla de San Benito a las comunidades de hombres y mujeres que viven como monjes sin regla propia. Proseguimos. Con la conversión de los pueblos germánicos a partir del 476, comienza una nueva expansión de evangelización. Porque resulta que ahora el norte de Europa se hace cristiano. Su conversión se hacía de forma colectiva. El rey se convierte al cristianismo y todo el pueblo le secunda. Por lo tanto, nos encontramos con un amplio campo de evangelización. ¿Quiénes llevarán a cabo esta evangelización? Los monjes. A través precisamente de los monasterios, centros de difusión del evangelio y también lugares de cultura y de culto. Leemos lo que viene allí. Los monasterios realizaron el gran papel de la transmisión de la cultura general. En tiempo de inseguridad y de movimiento de pueblos, los monjes, debido a la introducción del cuarto voto de unidad establecido por San Benito, representaban la permanencia y la continuidad en todos los sentidos. No nos detenemos en el ejemplo de Casiodoro, ¿verdad? En el año 544, porque esto lo pueden leer después. Es un destacado intelectual, un monje erudito que ayuda muchísimo a la elaboración de, digamos, lo que se necesita para ser un monje. Se da la tarea de elaborar lo que hoy se diría una ratio studiorum. Es un hombre que facilita o compendia cómo se han de formar los monjes. Proseguimos, Nela. Y aparece San Benito de Nursia. Allí tenemos, nace en Italia entre el año 480 y el año 547. Estudia retórica y derecho en Roma y a los 20 años huye de Roma y se marcha a Subiaco como ermitaño. Con fama de santidad y sabiduría, funda algunos monasterios y el que más sobresale, donde morirá, es Montecassino, cuna de la orden benedictina que se cifra en hora de labor, oración y trabajo, nombrado por San Pablo VI patrono de Europa. Después San Juan Pablo II lo puso de copatrono de Roma, de Europa, con los santos hermanos Cirilo y Metodio. Pasamos. ¿Qué nos ofrece San Benito? Bueno, el cristianismo como fuente de unidad. Los germanos profesaban religiones paganas. Algunos reyes germanos, como Clodoveo en Francia y Recaredo en España, abrazaron la religión cristiana y, por supuesto, todo el pueblo se marcha con ellos. Y en pocos años Europa se hace cristiana. La religión y el latín se convirtieron en factores de unidad para el desarrollo, la vida política, la estabilidad de los pueblos y la paz entre las naciones. Proseguimos. Históricamente, en la época de San Benito, ahí tenemos el mapa, está la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces Europa se divide en reinos. Ya no es el Imperio Romano, sino ahora los reinos germánicos. Económicamente las ciudades se despoblaron y el comercio decayó. El campo se convirtió en la principal fuente de riqueza y se instaura el sistema feudal, con los señores feudales al servicio del rey. Proseguimos. Esto trae consigo pues la toma de conciencia de que hay que buscar la estabilidad.
Ahí el cuarto voto de San Benito juega un papel muy importante. Pobreza, obediencia, castidad y estabilidad monástica. Tenemos de la regla de San Benito en el numeral 72 esta hermosa frase: que no antepongan absolutamente nada a Cristo, el cual nos lleve a todos juntos a la vida eterna. Y allí tenemos esta lámina de unas monjas benedictinas en España. Proseguimos. El ora es labora, pueden ver allí en el monasterio, sobre la puerta está escrito monasterio benedictino, expresa la vocación y la espiritualidad monástica benedictina de alabanza a Dios junto con el trabajo manual diario, que se cifra en 3 puntos: lección divina, liturgia o denominada Opus Dei, la obra de Dios, y el trabajo manual. Lección, liturgia y trabajo. ¿Qué agregarán los benedictinos a raíz de la experiencia de San Benito? La hospitalidad. Los monasterios se vuelven casa de acogida y monasterios de puertas abiertas para recibir a los peregrinos. Es una de las dimensiones más importantes de la espiritualidad benedictina. Abrirse a acoger al necesitado en clave del buen samaritano. Proseguimos. Allí tenemos a esta comunidad de cistercienses que cantan la liturgia de las horas, el oficio divino, en el coro abacial, el coro de la abadía, que es lo que se ve de 2 hileras de madera sobre ellos, que es donde se sientan para rezar. Proseguimos. Y aquí nos detenemos en este punto que es importante. Bueno, dijimos que de la experiencia nacían las reglas. Bueno, así pasó en el movimiento monástico de los benedictinos. La santificación del día es el origen de la liturgia de las horas que ha llegado hasta nosotros con el doble nombre, liturgia de las horas u oficio divino. Por eso se canta, los monjes aparecen ahora sustituyendo a los ángeles. Esto es precioso. O sea, en la experiencia monástica, el oficio del monje es en la tierra prolongar el oficio de los ángeles en el cielo. ¿Qué hacen los ángeles en el cielo? Cantar a Dios, la gloria de Dios, las alabanzas divinas. Entonces, el monje va a ser el que canta en la tierra las alabanzas de Dios. Y por eso canta de día y canta de noche, como los ángeles en el cielo que no terminan de alabar a Dios. Y por eso están los oficios nocturnos como maitines y laudes, y los oficios diurnos, prima, tercia, sexta, nona y vísperas. Y luego al final del día, a las 9 ya de la noche, completas. En la madrugada, lo que ya citamos, oficio de maitines o oficio de lecturas hoy. Y prima, que era la hora que precedía a laudes, que el concilio la eliminó porque era una reproducción entre laudes y tercia. Entonces, la liturgia de las horas se vuelve la experiencia, la escuela, lo propio de los monjes. Cantar la salmodia. Y es como nace, claro, muy diverso al orden o a lo que tenemos hoy. Porque lo que nace, pues se ha ido acomodando, transformando a lo largo de los siglos. Pero tiene su origen precisamente en los monjes. Proseguimos. ¿Cómo es la jornada del monje? Bueno, no solamente vamos a hablar de los benedictinos, seguimos adelante, sino que también vamos a hablar en general de la vida monástica, no de los benedictinos solamente, pero tiene mucha similitud
porque de los benedictinos nacerán los cistercienses y de los cistercienses los trapenses. Y ya entraremos en Edad Media con esto el próximo miércoles. Veamos el día. Allí lo tienen, un reloj, ¿verdad? Entonces, el descanso nocturno que va de las 10 de la noche que se rezan completas hasta el oficio divino de las lecturas o oficio de lecturas, 6 de la mañana, acabado la lección divina, a las 7 laudes, a las 8 laudes, a las 9 la misa conventual y tercia, luego el trabajo, luego el almuerzo, luego sexta, luego nona, el trabajo, las vísperas, la lección divina, cena y completas. Vean que aquí no viene recreación, no viene espacio de compartir, porque recordemos que la vida monástica es soledad, silencio y separación. Será hasta después del Concilio de Trento cuando aparezca en la vida monástica, sobre todo con las mujeres, la necesidad de compartir. Y por eso Santa Teresa pondrá 2 horas al día de oración y 2 horas al día de recreación. Una después de almuerzo y una después de cena. Pero este horario que vemos aquí, que es masculino y es benedictino, recoge más la experiencia monástica inicial, más que las de las reformas posteriores. Proseguimos. Vean este otro horario. Vigilias, que es sinónimo de oficio de lectura, laudes, misa, tercia. O sea, estamos hablando que la misa es normalmente rezada y sin larga homilía, breve homilía. Y sin oración de los fieles. Por lo tanto, esa misa con tercia acaba a las 8:45. De 8:45 hasta las 12:20 que rezan sexta es tiempo de trabajo. Luego a las 12:30 es el almuerzo. A la 1 retoman el trabajo hasta las 3, que es nona, y vuelven al trabajo de 3 o de 3:15 a las 8:15, perdón, a las 18:15, o sea, 6:15, que son las vísperas. Luego cenan y luego a trabajar hasta las 8:15, que es examen de conciencia y completas, para marcharse al descanso a las 9. Y algunos monasterios se extienden hasta las 10 para que haya una hora de silencio y de oración personal. Más o menos este es el horario actual. Eje de la espiritualidad monástica. Bueno, lo tenemos allí más, digamos, específico. La lectio divina, el oficio divino, el trabajo manual, el silencio, la soledad, la vida comunitaria asumida desde el propio carisma, porque ya dijimos que no todas las órdenes monásticas tienen la misma experiencia carismática. La estabilidad, que sí es de todas las expresiones monásticas, y la hospitalidad, que es propia de los benedictinos. Luego la recogerán los cistercienses y por último los trapenses, que vienen siendo la última reforma de los benedictinos. Entre los benedictinos y los trapenses agregamos la primera reforma, que son los cluniacenses. Pero bueno, ahora veremos un poco más la cuestión de las reformas benedictinas, cada una con deseo de vivir mejor el carisma de San Benito. Proseguimos. El ascetismo espiritual de los monjes. Hay una, digamos, dimensión fundamental. Dijimos que los monjes eran ángeles. O sea, los ángeles, vamos a ver, no me lo invento yo, es la concepción monástica de la vida de los monjes. Ángeles en la tierra, para sustituir a los ángeles del cielo, cantando la salmodia divina. Pero también son
soldados. Por eso hablamos de milicia cristiana. Porque son con su oración los que velan por los que estamos fuera de los muros de los conventos y de los monasterios. Son la milicia cristiana, el ejército de Jesucristo. Monjes y monjas con su silencio, soledad, penitencia y vida de retiro. Y estos monjes y monjas tienen armadura para luchar, que son la Biblia, el libro, y la regla, que es el espejo del monje. Biblia y regla. La Biblia, el libro preferente, y la regla, que es el espejo del monje, lo que el monje debe de ser. Luego está la lucha de la oración. Por eso durante el día oran y durante la noche también oran. Velad y orad para no caer en la tentación. Y esta misma actitud de vigilancia les lleva al cultivo de la presencia de Dios durante el día. ¿Cómo se nutre? ¿Cómo se madura? A través del acompañamiento del Abba, del Padre Espiritual, que es el origen histórico de la dirección espiritual. Y vienen las técnicas de los logismoi, que es para contrarrestar los pensamientos, impulsos, pasiones o vicios. Muy fácil. Que son los lijosmoi, son las jaculatorias. Palabras que se repiten. Vamos a ver, tal vez han leído El peregrino ruso o han oído hablar del peregrino ruso. ¿Qué es lo que hace el peregrino ruso? ¿Qué repite? Jesucristo, ten piedad de mí. Jesucristo, ten piedad de mí durante el día. Bueno, es lo que hace el monje en su trabajo y es lo que los padres espirituales de ayer y de hoy y de mañana nos van a recomendar siempre. Cultivar la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios. Para cultivar eso, para refrescar eso, se necesita esa actitud interior de la oración continua que los padres del desierto llaman presencia de Dios. Y que a veces, lamentablemente, se nos va mucho durante el día. A veces olvidamos la presencia de Dios. Permanecer en la presencia de Dios. Luego, estos logismoi ayudan también contra el demonio del mediodía, que es entre los 45 y los 60 años. El mediodía, o sea, la actitud de rutina, de costumbre, siempre se ha hecho así, siempre lo hemos hecho así. Y cuando el peligro se presenta revestido de costumbre, entonces la repetición monótona puede llevarnos a la tentación de perder el sentido de lo que hacemos, porque siempre lo hemos hecho así. Y por último, el ejercicio de las virtudes. En la lámina que sigue, pues encontramos a un monje en su celda, un monje benedictino haciendo su lección divina y esa hermosa expresión de San Benito. Rezar, no cansarse nunca de rezar, que Dios no es sordo, ni el cielo es de bronce. Todo el que pide, recibe. Qué bonito, ¿eh? Ni el cielo es de bronce, impenetrable, ni Dios es sordo para que no nos escuche. Pero ¿qué se requiere? Que no nos cansemos de rezar. Proseguimos. Allí tienen a los monjes benedictinos, claro, de ahora, ya modernos, con la liturgia de las horas. Dice San Benito de Nurcia, acudo constantemente a la oración como el gran manantial inagotable de las gracias y nunca he acudido inútilmente. Y nos encontramos con la otra lámina, decir la verdad con el corazón y con los labios. Tenemos allí a una comunidad monástica de benedictinos antes de entrar en la celebración de la misa.
Eso que usan sobre el hábito negro se llama coyuga, la coyuga monástica, que es como el traje de fiesta blanco sobre el hábito ordinario negro, la coyuga monástica. Y ahora sí, proseguimos. Ven qué bonita esta frase y muy actual de San Benito. Si quieres la paz de tu corazón, ama. Ama a quien es digno del objeto del amor de tu corazón, Jesucristo. Todo es digno del corazón, Jesucristo. Y acabamos con esta expresión. El último encuentro de Benito con su hermana Santa Escolástica, cuya fiesta es precisamente en febrero, el día 10, modelo de las monjas benedictinas y hermana carnal de San Benito. Pudo más la que más amó. Es aquella hermosa historia donde él se quiere marchar y ella le detiene orando y el cielo se vuelve una tormenta abierta que impide a San Benito volver al monasterio y a los pocos días ve que su hermana muere y vuela al cielo en forma de paloma. Bien, entonces hoy llegamos hasta el movimiento monástico y ya nos encontraremos la próxima semana para proseguir con la etapa medieval y el renacimiento para ir avanzando. ¿Preguntas hasta aquí? ¿O claridad o algo que no haya quedado claro? Les doy un premio definitivamente. Todo muy A claro. todas. A la única que se lo puedo dar en persona es a la hermana Rosel, porque es la que tengo aquí cerca de mí para darle el premio por la buena audición de esto. Pero vamos a ver, ¿hay algo que no haya quedado claro? ¿O algo que haya que retomar? Nada. Bueno. Entonces, queridas hermanas, nos encontramos, Dios mediante, el próximo miércoles, como decían antes, en los programas de televisión, a esta misma hora y por el mismo canal. Que el Señor les bendiga copiosamente a todas. Muchas gracias. Así como hemos celebrado ayer a las que están en Costa Rica, Nuestra Señora de los Ángeles, quedan invitadas las que están en Arquidiócesis de San José, cordialmente todas las expresiones de vida consagrada, a celebrar el próximo domingo la jornada arquidiocesana de la vida contemplativa, que tendremos Dios mediante a las 9:30 en las Carmelitas Descalzas, en Los Laureles, en Escazú. Va a ir el obispo auxiliar, Monseñor Daniel Blanco. Tendremos la celebración eucarística, estaremos con las hermanas. Dios mediante, llegarán de las monjas agustinas recoletas, y llegarán monjas benedictinas también para compartir. Ojalá laicos consagrados, comunidades religiosas de vida activa, apostólica, institutos seculares, vírgenes consagradas puedan asistir, porque es un signo de comunión, toda la iglesia en sus diversas, digamos, experiencias carismáticas, orando por la vida monástica, que ora por nosotros siempre, por los que estamos fuera de las paredes de los conventos. Entonces, un gusto encontrarnos, que el Señor les bendiga copiosamente y nos vemos en 8 días, Dios mediante. Muchas Feliz gracias, tarde Padre para Jesús. todas. Muchas Con gracias. todo Gracias. gusto, con todo gusto. Muchas Feliz gracias, tarde. bendiciones. Feliz tarde para todas. Igualmente. Ahí estoy viendo unos rostros en la Franciscana de la Purísima, un rostro para mí conocido en la Casa Madre Paula. Sí, allí de Palmares, traída de Palmares, ¿verdad? O sea que ahora está en Cartago. De momento estamos en Cartago. De momento está en Cartago. Muy bien. Bueno, muy bien. Bendiciones para todas hasta Cartago. Dios las acompañe. Hasta luego. Gracias. Gracias.
Feliz Gracias. noche, feliz tarde. Feliz tarde. Muchas gracias. Gracias.